Espera un momento antes de seguir viendo esto. Hay una actriz en esta lista que ganó un premio Oscar. Sobrevivió a varios derrames cerebrales que la dejaron semiparalizada y sin poder hablar. Aprendió a caminar y hablar de nuevo desde cero. Y años después, apareció en un episodio de esta serie interpretando a una madre moribunda. La vida, muchas veces, es más dramática que cualquier guión. Hay otra, una de las villanas más queridas y odiadas de la televisión, cuyo personaje hacía que millones de niños alrededor del mundo la abuchearan cada semana, y que en la vida real era, según sus propios compañeros de elenco, una de las personas más cálidas y generosas que jamás conocieron. Y hay una más, ganadora también de reconocimientos internacionales, cuya voz rasposa y su rostro inconfundible la hicieron inolvidable en el cine de Hollywood. Antes de perder la batalla contra un cáncer que ella misma ocultó de casi todo el mundo. La familia Ingalls, conocida en inglés como Little House on the Prairie, fue una de las series más queridas de la historia de la televisión, basada en los libros de Laura Ingalls Wilder, y transmitida entre 1974 y 1983. Generaciones enteras crecieron viendo a esta familia enfrentar las adversidades de la vida en la pradera americana del siglo XIX. Pero muchas de las mujeres que le dieron vida a esos personajes inolvidables ya no están con nosotros. Hoy vamos a repasar 10 historias reales, investigadas y verificadas, de las actrices de esta serie que ya partieron. Antes de arrancar, dale like a este video, y si todavía no estás suscrito, este es tu momento. Porque cada semana traemos historias reales del mundo del entretenimiento que casi nadie se atreve a contar completas. Vamos a empezar por el número 10. Número 10. Ruth Foster. Empezamos con un rostro que quizás no recuerdes por su nombre, pero que si eres fan de la serie, reconocerías al instante en cuanto la vieras. La señora Foster, la carteísta del pueblo de Walnut Grove. Ruth Emma Foster nació el 29 de enero de 1920 en Cincinnati, Ohio. Antes de convertirse en actriz de televisión, Ruth vivió toda una vida dedicada al espectáculo. Recorrió Estados Unidos con compañías de baile de vodevil durante los años 30 y durante la Segunda Guerra Mundial, junto a su esposo, el comediante Bobby Pincus, entretuvo a las tropas estadounidenses destacadas en el Pacífico Sur, llevando un poco de alegría a soldados que estaban lejos de casa en tiempos muy oscuros. Con el tiempo, Ruth encontró su camino en la televisión, apareciendo primero en programas como Your Show of Shows de Sid Caesar y consolidando poco a poco una carrera como actriz de reparto. Su gran oportunidad llegó con La familia Ingalls, donde interpretó a la señora Foster, la encargada de la oficina postal de Walnut Grove, apareciendo en un total de 61 episodios a lo largo de la serie, además de participar en las 3 películas especiales para televisión que se produjeron después del final oficial del programa. Ruth Foster falleció el 11 de mayo de 2012 en Del Mar, California, a los 92 años de edad, por causas naturales. Lo que más me sorprende de su historia es su vitalidad. Siguió bailando profesionalmente en espectáculos de Palm Springs y en el show Branson Follies hasta los 85 años de edad. Piensa en eso, una mujer que bailó profesionalmente casi hasta cumplir 90 años. Varios de sus compañeros de elenco de la familia Ingalls asistieron a sus servicios funerarios, un gesto que demuestra el cariño que Ruth se ganó durante los años que compartió con ellos frente a las cámaras. Si esta historia te sorprendió, dale like ahora mismo, porque en el número 9 tenemos a la primera actriz en interpretar uno de los personajes más queridos de la serie, un papel que después fue heredado por otra actriz, y cuya propia vida tomó un giro sorprendente, lejos por completo del mundo de la actuación. Número 9. Corinne Camacho. Este nombre tiene una historia particular dentro de la familia Ingalls, porque Corinne Camacho fue, en realidad, la primera actriz en interpretar a un personaje que después se volvería muy querido por el público. Grace Snyder, la viuda que se casaría con Isaiah Edwards. Nacida como Gloria Angelina Catarina Aleto en Nueva Jersey, Corinne se mudó con su familia a Los Ángeles cuando tenía apenas 5 años.
Comenzó su carrera como modelo antes de dar el salto a la actuación en 1967, apareciendo en programas como Embrujada, Mi Bella Genio y La Novicia Voladora. Con el tiempo consiguió papeles más consistentes en series como Mannix y Medical Center, donde interpretó a la doctora Jan Bartlett durante 15 episodios. En La familia Ingalls, Corinne apareció primero en el episodio My Ellen, interpretando a un personaje llamado Eloise, y después fue elegida para dar vida a Grace Snyder Edwards. Sin embargo, el papel fue posteriormente reasignado a la actriz Bonnie Bartlett, quien continuaría interpretando a Grace durante los siguientes 26 episodios de la serie. Pero lo que hace verdaderamente especial la historia de Corinne es lo que sucedió después de que dejó la actuación por completo. En 1996, decidió cambiar radicalmente el rumbo de su vida. Se mudó a Nuevo México para construir y dirigir un centro de cuidados paliativos, dedicándose de lleno a acompañar a personas en sus últimos días de vida. Más tarde se trasladó a Oregón, donde se reinventó como coach de vida y compositora de música infantil, llegando incluso a lanzar un álbum propio titulado Love Notes and Lullabies en 2006. Corinne Camacho falleció el 15 de septiembre de 2010 en Beaverton, Oregón, a los 68 años de edad, a causa de un cáncer. Deja tras de sí no solo una carrera actoral, sino una segunda vida completa dedicada a cuidar de otros en sus momentos más vulnerables. Algo que pocas veces se cuenta sobre los actores que decidieron dejar Hollywood por completo. Comenta abajo si sabías que hubo otra actriz antes de Bonnie Bartlett en el papel de Grace Snyder. Y prepárate, porque en el número 8 llegamos a una actriz inglesa cuya voz distintiva la llevó a interpretar personajes en producciones tan diversas como Star Trek y La familia Ingalls, antes de retirarse por completo de la actuación. Número 8. Catherine Woodville. Catherine Woodville nació el 12 de marzo de 1938 en Inglaterra y construyó una carrera internacional que abarcó tanto la televisión británica como la estadounidense, algo poco común para una actriz de su generación, que solía especializarse en un solo mercado. Al mudarse a Estados Unidos en 1967, cambió su nombre profesional a Kate Woodville y con el tiempo se convirtió en miembro vitalicio del prestigioso Actors Studio. Su filmografía incluye apariciones en series icónicas como Los Vengadores, Danger Man y Misión Imposible, pero quizás su papel más recordado por los fanáticos de la ciencia ficción fue el de Natira, en el clásico episodio de Star Trek titulado Porque el mundo está vacío y he tocado el cielo, transmitido en 1968. En La familia Ingalls, Catherine apareció en el episodio de la quinta temporada titulado El hombre interior, interpretando a Bess Bevins, la esposa de un amigo de Charles Ingalls, un papel breve pero memorable, dentro de la extensa lista de personajes secundarios que pasaron por Walnut Grove a lo largo de los 9 años que duró la serie. Woodville se retiró de la actuación a finales de los años 70, alejándose por completo de los reflectores durante las últimas décadas de su vida. Catherine Woodville falleció el 5 de junio de 2013, a los 75 años de edad, a causa de un cáncer. Cumpliendo su última voluntad, sus cenizas fueron esparcidas frente a las costas de Malibú, California, en Point Dume, un lugar que ella misma había elegido como su despedida final del mundo. Le sobrevivió su hija Thais, quien mantuvo en privado la mayoría de los detalles sobre los últimos años de su madre, respetando la discreción que Catherine había mantenido durante toda su vida, después de dejar la actuación. Si te está gustando este recorrido, dale like y suscríbete, porque en el número 7 tenemos a una cantante y actriz cuya voz se convirtió en un éxito internacional años antes de llegar a Walnut Grove, y cuya historia de vida abarca desde los escenarios de Hollywood hasta el Salón de la Fama Afroamericano de Arkansas. Número 7. Katie Lester. Antes de convertirse en la querida maestra Hester Sue Terhune en La familia Ingalls, Katie Lester ya era una estrella musical reconocida a nivel internacional. Nacida como Reboida Frierson el 16 de agosto de 1934 en Hope, Arkansas, Katie fue una de 15 hermanos en una familia de agricultores.
Desde pequeña cantó en el coro de su iglesia y con el tiempo ganó una beca para estudiar música en San Francisco, donde comenzó a presentarse profesionalmente bajo el nombre artístico de Katy Lester en el famoso club Purple Onion. En 1961, lanzó el sencillo Love Letters, que se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando el top 5 de las listas de popularidad tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, y que le valió una nominación al Grammy. Con esa base musical ya consolidada, Katy dio el salto a la actuación, apareciendo primero en la telenovela Days of Our Lives, interpretando a Helen Grant, y posteriormente incorporándose a La familia Ingalls en 1977 como Hester Sue Terhune, la maestra de la escuela para ciegos, convirtiéndose en personaje regular a partir de la temporada 5 y permaneciendo en la serie hasta su final en 1983, con un total de 40 episodios a su nombre. Después de la serie, Katy continuó trabajando en cine y televisión, apareciendo en películas como Plácula y House Party 3, además de prestar su voz para la serie animada G.I. Joe. En el año 2020, publicó sus memorias tituladas Katy Lester, From Arkansas to Grammy-Nominated Love Letters to Little House on the Prairie, repasando toda una vida dedicada tanto a la música como a la actuación. En 2022 fue incluida en el Salón de la Fama Afroamericano de Arkansas, un reconocimiento a toda su trayectoria artística. Katy Lester incluso llegó a asistir a la reunión por el 50 aniversario de La familia Ingalls en 2024, mostrando una vitalidad admirable a sus 90 años de edad, siendo una de las últimas voces vivas de aquella generación original de actores que dio vida a Walnut Grove. Si te sorprendió conocer la faceta musical de esta actriz, coméntalo abajo y prepárate, porque estamos entrando a la segunda mitad de la lista, donde las historias se vuelven todavía más impactantes. En el número 6 tenemos a una actriz de 3 años y medio de trayectoria en la serie, cuyo personaje enfrentó una de las tramas más dramáticas de toda la producción y cuyo final en la vida real fue devastadoramente similar al de su propio personaje. Número 6. Hersha Paradis. Hersha Paradis nació en Berea, Ohio, y desde muy joven supo que su vocación estaba en la actuación. Siempre fui una niña que vivía en el mundo de la imaginación. Incluso de muy pequeña, prefería jugar a fingir en lugar de jugar con muñecas. Confesó alguna vez en una entrevista, describiendo perfectamente el espíritu que la llevaría, años después, hasta Hollywood. Su llegada a La familia Ingalls tiene una anécdota encantadora. Catherine McGregor y Richard Bull, dos de los actores principales de la serie, la vieron actuar en una producción teatral de Un tranvía llamado Deseo y quedaron tan impresionados con su talento que la recomendaron personalmente al equipo de casting. Así fue como Hersha debutó en la tercera temporada como Eliza Ingalls, la cuñada de Charles Ingalls, antes de convertirse en personaje regular a partir de la temporada 4, interpretando a Alice Garvey, esposa del exjugador de fútbol americano Merlin Olsen. Y aquí viene el episodio que definió su legado en la serie. En el capítulo May We Make Them Proud, transmitido en febrero de 1980 durante una semana especial de audiencias, el personaje de Alice corría hacia el interior de una escuela para ciegos en llamas para intentar salvar a unos niños atrapados adentro, incluyendo al hijo bebé de Mary y Adam. Alice lograba rescatar al bebé, pero moría junto con él al intentar escapar por una ventana. Fue una de las muertes más impactantes y recordadas de toda la historia de la televisión familiar de esa época. Después de La familia Ingalls, Hersha continuó trabajando en producciones como Coraje en 1984 y Kenan and Kel en 1997, donde interpretó a la directora Dimly. Estuvo casada con el productor John Peverell, quien ganó un Oscar en 1979 por la película El francotirador. En sus últimos años de vida, Hersha enfrentó una batalla contra un tumor cerebral conocido como meningioma. Se sometió a una cirugía en julio de 2023 y tras una operación que en un principio parecía exitosa, desarrolló neumonía y tuvo que ser conectada a un ventilador mientras su condición se deterioraba. Hersha Paradis falleció el 23 de agosto de 2023 en la casa de su hijo,
Jonathan Peverell, en Norfolk, Virginia, a los 78 años de edad. Su compañera de elenco y amiga cercana, Alison Arngrim, quien interpretó a la icónica Nellie Oleson, la despidió con estas palabras: "Nuestra salvaje, indomable y talentosa Hersha nos ha dejado. Descansa en poder". Hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que, tanto en la ficción como en la vida real, esta mujer enfrentó su final con una valentía que sus propios compañeros describieron como indomable. Estamos a solo 5 nombres de terminar esta lista. Dale like a este video y prepárate, porque en el número 5 tenemos a una actriz cuyo personaje protagonizó apenas un episodio de la serie, pero cuyo trabajo dentro de esa producción especial la llevó a compartir escenario con Chewbacca en uno de los especiales navideños más peculiares de la historia de la televisión. Número 5. Patty Maloney. Con apenas 1,20 m de estatura, Patricia "Patty" Maloney construyó una carrera absolutamente única dentro del mundo del entretenimiento estadounidense, convirtiéndose en una de las figuras más queridas del espectáculo de variedades durante las décadas de los 70 y 80. Patty comenzó su trayectoria artística como intérprete circense, viajando con la legendaria compañía Ringling Brothers y Barnum and Bailey antes de dar el salto a la televisión. Se convirtió en un rostro habitual de programas de variedades como Donnie and Marie y consiguió uno de sus papeles más recordados como Honk en la serie Far Out Space Nuts en 1975. Pero probablemente su aparición más singular de toda su carrera fue en el polémico Star Wars Holiday Special de 1978, donde interpretó a Lumpy, el hijo de Chewbacca, un especial que hoy en día es considerado una auténtica rareza de culto dentro del universo de Star Wars. En La familia Ingalls, Patty apareció en el episodio de la 9ª temporada titulado Little Lou, interpretando a Alice Bates, la esposa de un artista circense que moría al dar a luz, dejando a su esposo con la difícil decisión de abandonar la vida del circo para criar solo a su hija recién nacida. Un papel breve, pero cargado de la misma sensibilidad dramática que caracterizó a muchos de los episodios más memorables de la serie. A lo largo de su extensa carrera, Patty también participó en películas como Under the Rainbow, Ernest Saves Christmas y la adaptación cinematográfica de The Addams Family de 1991. En 2010, comenzó a experimentar problemas de salud relacionados con una degeneración macular asociada a la edad, una condición que fue afectando progresivamente su calidad de vida durante los años siguientes. Patty Maloney falleció el 31 de marzo de 2025, a los 89 años de edad, tras haber sufrido varios derrames cerebrales a lo largo de los últimos años. Pasó sus últimos días en un centro de cuidados paliativos en Winter Park, Florida. Su hermano, Dave Mirabo, la despidió con unas palabras hermosas. Para una persona pequeña creciendo en un mundo grande, ella hizo todo lo que quería hacer. Curiosamente, apenas 2 semanas antes de su muerte, otro actor de la familia Ingalls, Jack Lilly, también había fallecido a los 91 años, lo que generó una ola doble de tristeza entre los fanáticos de la serie en muy pocos días. Si esta historia te sorprendió, dale like ahora mismo, porque llegamos a la mitad de esta lista. Y lo que viene ahora, en el número 4, es la historia de una actriz cuya carrera comenzó décadas antes de la familia Ingalls, ganando premios en un cine que hoy en día ni siquiera existe como género, antes de terminar su vida enfrentando una enfermedad devastadora. Número 4. Jan Sterling. Jan Sterling, nacida como Jane Sterling Adrians el 3 de abril de 1921 en Nueva York, fue una de las actrices más versátiles del Hollywood clásico, con una carrera que abarcó desde el cine negro más oscuro hasta las comedias más ligeras de la época dorada de los estudios. Su desempeño más recordado llegó en 1954, con la película Ace in the Hole, junto a Kirk Douglas, un papel que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto y también una nominación al Globo de Oro, que sí ganó ese mismo año por su interpretación en The High and the Mighty. Trabajó junto a algunas de las más grandes estrellas de su época, consolidándose como una actriz de carácter fuerte,
capaz de interpretar tanto a mujeres duras y cínicas como a personajes de gran vulnerabilidad emocional. En La familia Ingalls, Jan Sterling apareció en el episodio Journey in the Spring, interpretando a Laura Colby Ingalls, un personaje que aparecía en flashbacks relacionados con la historia familiar de los Ingalls. Fue una de las muchas estrellas consolidadas de Hollywood que, en los años 70, aceptaron papeles de reparto en series de televisión familiares, algo que en décadas anteriores hubiera sido considerado un paso atrás en sus carreras, pero que para entonces ya era una práctica común y bien recibida. Después de esa aparición, Jan continuó trabajando de forma esporádica en cine y televisión, incluyendo un papel como la esposa del expresidente Herbert Hoover en la producción de 1979, Backstairs at the White House. Su última aparición en el cine llegó en 1981, en la película First Monday in October, donde interpretó a la esposa del personaje de Walter Matthau. Los últimos años de vida de Jan Sterling estuvieron marcados por una serie de complicaciones de salud: diabetes, una cadera fracturada y múltiples derrames cerebrales que fueron deteriorando progresivamente su condición física. Jan Sterling falleció el 26 de marzo de 2004 en Los Ángeles, California, a los 82 años de edad. Para añadir una capa más de tristeza a su historia final, su propio hijo había fallecido de un paro cardíaco años antes, dejándola sin ese apoyo familiar tan cercano durante sus últimos años de vida. Es una historia que nos recuerda que incluso las estrellas más consolidadas de Hollywood, ganadoras de premios internacionales y reconocidas por toda una industria, enfrentan al final de sus vidas las mismas fragilidades que cualquier persona común. Ya llevamos 6 nombres, y estamos entrando en la parte final de esta lista, donde encontramos a las actrices más reconocidas de todo este recorrido. Dale like si ya reconociste a alguna de ellas, y sigamos, porque el número 3 es una actriz cuyo rostro distintivo la hizo instantáneamente reconocible en decenas de películas, y cuya batalla contra el cáncer estuvo marcada por una cirugía extremadamente dolorosa. Número 3. Anne Ramsey. Si alguna vez viste Los Goonies o Throw Mama from the Train, entonces ya conoces el rostro inconfundible de esta mujer, aunque quizás nunca supiste todo lo que enfrentó detrás de cámaras. Angelina Anne Ramsey nació el 27 de marzo de 1929 en Omaha, Nebraska, y construyó una sólida carrera como actriz de carácter, especializándose en papeles memorables gracias a su presencia física distintiva y su voz particular. En los años 70, apareció en múltiples producciones de televisión, incluyendo La Mujer Maravilla, Tres son multitud, Ironside y, por supuesto, La familia Ingalls, donde interpretó a la señora Schiller en un episodio de 1978, sumando este papel a una carrera de reparto sólida, pero todavía no reconocida masivamente por el público general. Ese reconocimiento masivo llegaría años después, en 1985, cuando interpretó a Mamá Fratelli en Los Goonies, un papel que la convirtió instantáneamente en un ícono del cine familiar de los años 80. Pero fue en 1987, con su interpretación de la señora Lift en Throw Mama from the Train, junto a Danny DeVito y Billy Crystal, cuando Anne alcanzó la cima absoluta de su carrera, recibiendo una nominación al Oscar y al Globo de Oro como mejor actriz de reparto, además de ganar un premio Saturn. Y aquí viene la parte más dura de su historia. Antes de la producción de Los Goonies, a Anne ya le habían diagnosticado cáncer de esófago, por lo que tuvo que someterse a una cirugía sumamente invasiva que le extirpó partes de la lengua y la mandíbula, dejándole una ligera dificultad al hablar que, lejos de perjudicarla, terminó convirtiéndose en un rasgo distintivo de sus interpretaciones posteriores, algo que ella misma supo aprovechar con maestría actoral. En 1988, el cáncer regresó. Anne Ramsey falleció el 11 de agosto de 1988, en Woodland Hills, California, a los 59 años de edad, en el Motion Picture and Television Country House and Hospital, un lugar dedicado precisamente al cuidado de trabajadores de la industria del entretenimiento en sus últimos días. Meses antes de morir,
Todavía había participado en un episodio de la serie de comedia Alf, demostrando la misma entrega profesional que la había caracterizado durante toda su carrera. La película Scrooge, estrenada ese mismo año, fue dedicada a su memoria. Su historia es un recordatorio de algo que hemos visto repetirse en varios nombres de esta lista. Muchas de estas mujeres siguieron trabajando hasta prácticamente el último momento posible, sin dejar que la enfermedad definiera el final de sus carreras. Si esta historia te dejó pensando, dale like ahora mismo, porque en el número 2 tenemos a la actriz más querida y odiada de toda la serie, un personaje que se ganó el rechazo del público durante años, pero cuya vida personal estuvo llena de una calidez que muy pocos espectadores llegaron a conocer. Número 2. Catherine McGregor. Catherine Scotty McGregor, nacida Dorothy Dean McGregor el 12 de enero de 1925 en Glendale, California, se convirtió en una de las actrices más recordadas de toda la historia de la televisión familiar estadounidense, gracias a un solo personaje, Harriet Olson. Catherine comenzó su carrera como bailarina en Nueva York antes de dedicarse por completo a la actuación, estudiando en la Universidad de Northwestern y construyendo una sólida trayectoria teatral en Broadway durante los años 50. Antes de llegar a la familia Ingalls, tuvo papeles pequeños en series como Ironside y All in the Family, pero nada la había preparado para lo que vendría después. El personaje de Harriet Olson, la esposa engreída y chismosa del dueño de la tienda del pueblo, originalmente iba a ser una aparición ocasional, pero la interpretación de Catherine fue tan bien recibida por el público que se convirtió en personaje regular durante los 9 años que duró la serie, apareciendo en un total de 153 episodios. Busco el humor de la señora Oleson. Originalmente fue pintada como simplemente mala en blanco y negro. Cualquiera tan malo tiene que ser un tonto. Así que empecé a mezclar farsa en el personaje, explicó Catherine en una entrevista de 1981, revelando la inteligencia actoral detrás de un personaje que millones de espectadores amaron odiar durante casi una década. Lo que muy pocos fanáticos de la serie sabían es que, fuera de las cámaras, Catherine era una devota practicante del hinduismo, una faceta espiritual completamente distinta a la codicia y la superficialidad de su personaje en pantalla. Su compañera de elenco, Alison Arngrim, quien interpretó a su hija ficticia Nellie Olson, reveló después de su muerte: lo que la gente fuera de nuestra familia de la pradera no sabía era lo cariñosa y protectora que era con el elenco más joven. Catherine McGregor falleció el 13 de noviembre de 2018 en el Motion Picture and Television Fund, un centro de retiro para trabajadores de la industria del entretenimiento en Woodland Hills, California, a los 93 años de edad, sin que se revelara públicamente una causa específica de muerte. Melissa Gilbert, la actriz que interpretó a Laura Ingalls durante toda la serie, la despidió con estas palabras en redes sociales: "Esta mujer me enseñó tanto. Sobre actuación, sobre joyería vintage, sobre la vida. Era abierta e hilarantemente divertida". Una curiosidad final sobre su historia. Catherine no pudo aparecer en el episodio final de la serie porque, en ese momento, se encontraba realizando una peregrinación espiritual a la India, demostrando hasta qué punto su vida personal estaba profundamente ligada a sus creencias religiosas, muy lejos del personaje materialista que la hizo famosa en todo el mundo. Y ahora, llegamos al número 1. La actriz más condecorada de toda esta lista, ganadora de un Oscar, sobreviviente de un episodio médico devastador que la mantuvo alejada de las pantallas durante años, y cuyo regreso al cine y a la televisión se convirtió en una de las historias de superación más admiradas de todo Hollywood. Antes de revelarlo, dale like a este video. Y si de verdad estás disfrutando este recorrido, suscríbete ahora mismo, porque el cierre de esta lista es, sin duda, el más inspirador de todos. Número 1. Patricia Neal. Patricia Neal nació el 20 de enero de 1926 en Packard, Kentucky, y se convirtió en una de las actrices más respetadas y condecoradas de Hollywood, con una carrera construida a base de personajes de voluntad fuerte y resiliencia, cualidades que, como veremos, definirían también su propia vida real
de una forma casi profética. En 1964, Patricia ganó el premio Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de una ama de llaves desmoralizada en la película Hood, junto a Paul Newman, consolidándose como una de las grandes actrices de su generación. Antes de eso, ya había dejado su huella en el cine de ciencia ficción con Ultimátum a la Tierra, en 1951, y en el drama con Un rostro en la multitud, donde ayudó a lanzar al estrellato al actor Andy Griffith. Pero en febrero de 1965, apenas un año después de ganar el Oscar, ocurrió una tragedia que cambiaría su vida por completo. Mientras bañaba a su hija de 8 años, con 39 años de edad y 3 meses de embarazo, Patricia sufrió 3 derrames cerebrales causados por una hemorragia cerebral. Los derrames la dejaron incapaz de hablar y parcialmente paralizada. Muchos en la industria dieron su carrera por terminada, y algunos incluso dudaban de que fuera a recuperarse en absoluto. Pero Patricia hizo algo que sorprendió a todo el mundo. Se recuperó. Tuvo que reaprender a caminar y a hablar desde cero. Un proceso agotador y profundamente humillante para una mujer que apenas un año antes había sido celebrada como una de las mejores actrices del mundo. Su extraordinaria recuperación fue documentada en la película para televisión de 1981, The Patricia Neal Story, protagonizada por Glenda Jackson, un testimonio del impacto que su historia tuvo en la cultura popular de la época. Increíblemente, Patricia regresó al cine y en 1968 recibió una nueva nominación al Oscar por su papel en The Subject Was Roses, interpretando a la madre afligida de un veterano de guerra que regresa a casa, un personaje que, en cierto sentido, reflejaba su propia capacidad para encontrar fortaleza en medio del sufrimiento. Y fue en este contexto de resiliencia absoluta que, en 1975, Patricia Neal apareció en La familia Ingalls, interpretando a Julie Sanderson en el episodio de 2 partes titulado Remember Me, dando vida a una joven viuda con hijos que descubre que está terminalmente enferma y debe encontrar un hogar para sus 3 pequeños antes de morir. La actriz Alison Arngrim recordó después lo generosa que fue Patricia con el elenco infantil de la serie. Ella tenía tanto valor, nunca dejó de trabajar para superar sus desafíos físicos, convirtiendo sus ejercicios de memoria en un juego. Nos preguntaba a cada uno nuestro nombre y fecha de nacimiento, y luego nos decía qué persona famosa había nacido más cerca de nosotros. Patricia Neal falleció el 8 de agosto de 2010, en su casa de Edgartown, Massachusetts, en la isla de Martha's Vineyard, a los 84 años de edad, a causa de un cáncer de pulmón. Su familia compartió que, un día antes de morir, ella misma dijo: «He tenido un tiempo hermoso». Su familia añadió en un comunicado: «Enfrentó su enfermedad final como había enfrentado todas las muchas pruebas que soportó, con gracia indomable, buen humor y una gran cantidad de su terquedad característica. 10 historias. 10 actrices de la familia Ingalls, que cada una a su manera, nos regalaron personajes inolvidables mientras enfrentaban, muchas veces en total privacidad, las batallas más difíciles de sus propias vidas. Desde Ruth Foster y Corinne Camacho, pasando por Catherine Woodville, Katie Lester y Hersha Parady, hasta llegar a Patty Maloney, Jan Sterling, Anne Ramsey, Catherine McGregor y finalmente Patricia Neal, la actriz más condecorada de todas ellas. Nombres que representan más de 2 siglos de carrera artística combinada, repartidos entre el cine clásico de Hollywood, el teatro de Broadway, la música y, por supuesto, la televisión familiar que definió toda una época. Lo que más me impresiona de este recorrido es la resiliencia que todas estas mujeres mostraron, cada una enfrentando circunstancias completamente distintas, pero todas compartiendo esa misma determinación de seguir trabajando, de seguir regalando su talento al mundo, incluso cuando enfrentaban las batallas más difíciles de sus vidas personales. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte 3 cosas rápidas. Dale like a este video para que estas historias lleguen a más personas. Suscríbete al canal porque cada semana subimos contenido real e investigado sobre el mundo del entretenimiento.
Y déjame en los comentarios cuál de estas 10 historias te sorprendió más, o si ya sabías que alguna de estas actrices había fallecido. Nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final.